¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a este programa día 30 de abril, cuando son las 11:09 de la mañana. Comenzamos a analizar lo que ocurre en el sector inmobiliario con los invitados que ya nos acompañan en este estudio, pero antes comenzamos con un dato que hemos conocido, un dato sobre la mesa. Hablamos de esa compraventa de vivienda que cayó en febrero un 7,7%, su segundo ajuste en lo que va de año, mientras que el precio moderó su subida en torno al 5,4% y la concesión de préstamos para la compra de una casa aumentó ligeramente un 0,2% interanual. Son los datos que hemos conocido del Consejo General del Notariado. Con esta nueva caída, la compraventa de viviendas acumula 5 meses consecutivos de retrocesos que comenzaron ya en octubre del pasado año, del año 2025. Todo ello en un mercado que arrastra un déficit de vivienda para atender a una demanda creciente, lo que está encareciendo los precios y también dificultando el acceso, especialmente entre los jóvenes y aquellos con menos recursos a la vivienda. Cae, según estos datos, en 14 comunidades autónomas, con Canarias a la cabeza, y estos son algunos de los datos que nos han llamado la atención. Como les decimos, son los datos. Hoy le contamos aquí la realidad en un día sobre lo que está ocurriendo en el mercado. Vamos a analizar todos estos datos que nos han llegado y también vamos a presentarles a quien nos van a acompañar aquí en el estudio. Pero también tenemos una noticia de última hora, porque ya lo comentábamos hace un par de semanas. Nos acompañaba aquí Carolina Roca y la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de los socios de la Asociación Asprima han reelegido a Carolina Roca como presidenta de esta institución por un nuevo mandato de 4 años, hasta el año 2030. Hay que recordar que entró a formar parte de la asociación como presidenta de la asociación en el año 2022. Esa nueva junta rectora que acompañará a Carolina estará formada también por Fernando Moliner como vicepresidente, Leonardo Sánchez Heredero como tesorero y también Jorge Ginés como secretario general. Nuestra más enhorabuena para la familia de Asprima y especialmente para Carolina, que ya nos confirmaba aquí que contaba con el apoyo de esa Asamblea General y que sería, nos lo decía aquí ya, nueva presidenta de Asprima. Con estos asuntos sobre la mesa comenzamos una semana más y un día más, un jueves más, este programa Intereconomía Inmobiliario. Elena Fraile dirige y presenta Intereconomía Inmobiliario. Y como estamos a 30 de abril, a las puertas de un puente, yo pensaba que no iba a tener muchos invitados en el estudio, pero tengo que decirles que está repleto, tanto el estudio como la parte de realización. Nos acompañan aquí en estos estudios Javier Jefael, CEO de IQO. Javier, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Todo muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. No sé si tienes previsto desplazarte en los próximos días, ya pendiente del puente, pendiente de estos días de descanso, no, ¿o no? ¿O hay que seguir trabajando? Yo este puente tengo que trabajar. Tienes que trabajar. Estoy en una mudanza ¿Sí? y pues no me queda otra que seguir abriendo cajas. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Abriendo cajas. Bueno, ahora hablamos de IQO porque es una plataforma de inversión inmobiliaria con sus características. Ahora hablamos sobre ello, pero también saludo a María Luisa Medrano, codirectora de Diza Market. María Luisa, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Elena? todo? ¿Bien? Muy bien, Elena. Muchas gracias. Vosotros con el informe recién salido del horno, como dicen, ¿no? Sí, lo presentamos ayer y bueno, está teniendo mucha aceptación, muchos datos muy interesantes que me encantará compartirte. Y ahora hablamos de los que hablamos. ¿Tú también de las que estás preparando la maleta o te toca quedarte en Madrid? La verdad es decir que sí. ¿Sí? ¿Preparas la maleta? Enseguida. Sí. ¿Con destino playa o no? Al norte. Bueno, creo que va a hacer malísimo. Bueno, sí, va a hacer un poquito mal tiempo, pero bueno. Tiempo 3 días, cántabro. eso es. Tranquilidad. Bueno, pues también está bien, ¿no? Quedarse, unos días pasear bajo la lluvia tampoco está mal, ¿no? No está mal. No está me mal. Gusta. Bueno, ahora hablamos de este estudio, de este informe. Y saludo también a Beatriz Arroyo, CEO de Ponle Alma en tu casa. Beatriz, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Elena. Gracias por a la ti.
invitación. ¿Tú también preparando la maleta o No, nada? es el puente del Día de la Madre. Yo me Ah, quedo en sí, Madrid quedas para aquí. celebrarlo con mi madre. ¿Ah, sí? Bueno, es verdad, especial Día de la Madre también para todas, cuidar a las porque mamis. bueno, hay que cuidar también a las mamis, ¿no? Y bueno, Desde luego. y felicitarlas desde aquí también. Oye, pues ya que nos acompañan seguramente muchas madres de las que nos estén escuchando, bueno, celebrarán este primer fin de semana de mayo. Bueno, vamos a empezar a hablar, luego presento a dos invitados más que nos van a acompañar al otro lado del teléfono y también en videollamada. Pero bueno, vamos a comenzar por hablar de alguno de los temas. Decíamos de DIZA, acabáis de presentar ese informe que analiza, creo que es el segundo, María Luisa. Es el tercero. El tercero. El tercero. En colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos. Sí, Bien, analizáis, importante, la accesibilidad del sector inmobiliario de lujo en las 20 zonas más exclusivas de la Comunidad de Madrid. Así es. ¿Hay algún código postal en el que comprarse la casa ahora mismo sea muy difícil o más difícil que era hace un año? No, es que realmente nos ha sorprendido que en este primer trimestre del año ha seguido empeorando, digamos, endureciéndose la accesibilidad al mercado prime. Y bueno, ya Recoletos ya estaba prácticamente pues muy difícil el acceso, pero se ha endurecido todavía más. Sabes que en DIZA Market, que este estudio lo he realizado por mi compañero Fernando Pinto y yo, que somos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, comparamos esas 20 zonas y realmente la zona de más difícil acceso hoy en día es La Moraleja. Porque en este estudio analizamos 6 municipios de la Comunidad de Madrid, los 5 más de mayor precio por metro cuadrado y Madrid como municipio. Luego los 10 códigos postales prime, los más caros por precio metro cuadrado, y 4 urbanizaciones prime. Y bueno, hemos tenido el gran dato revelador de este primer cuatrimestre, es que 9 de las 20 zonas analizadas ya no es suficiente, con 1 millón de euros ya no te compras la vivienda tipo de esas 9 zonas. No sé si el informe destaca, porque hablábamos mucho del prime, del lujo, del ultra lujo. ¿Dónde nos estamos? Ultra prime, con tantas denominaciones y tantas características y tantas clasificaciones. ¿Qué dice el informe? ¿Se ha superado? ¿Se ha ido ese mundo, ese sector más premium al sector del ultra lujo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, hay casos concretos bastante reveladores, como el caso, por ejemplo, del código postal de Ibiza Niño Jesús, que era un código postal dentro de los más caros de Madrid, por la zona geográfica donde estaba, por la localización, pero que ha tenido tal demanda. El año 2025 tuvo un incremento del 20%, del 19% creo recordar, y en este primer cuatrimestre se ha aumentado sus precios, se ha revalorizado casi un 30%, otro 29 y pico por ciento. Entonces esto le ha situado de ser un código postal prime, pero a situarse en los de muy difícil accesibilidad, en el umbral nosotros tenemos el índice en el 1 y ya puede formar parte del ultra prime. Entonces esto de las denominaciones nosotros lo podemos coordinar con el indicador, este índice que hemos creado de DIZA Consultores, DIZA IAR, indicador de IAR, accesibilidad. De accesibilidad real. Real, porque lo que hace este índice es no solamente mide el precio metro cuadrado, sino que cada una de estas 20 zonas tiene una vivienda tipo, con una superficie media típica. Por ejemplo, en todo el municipio de Madrid la superficie media son 90 metros cuadrados. Pero, por ejemplo, en otras zonas, como puede ser Pozuelo o como puede ser Aravaca, pues en Aravaca la superficie media de las viviendas de allí son 236 metros. Puede que el precio metro cuadrado no sea tan elevado, pero si la vivienda tipo es de un tamaño muy superior, el dinero que necesitas para obtener esa vivienda tipo es muy superior. Entonces, la accesibilidad real, que es lo que realmente el importe, el ticket medio que debe pagar un comprador, se encarece muchísimo. Y eso hace pues, que disminuya la accesibilidad real. Hemos hecho un análisis econométrico y al margen de todo, año a año la accesibilidad real se dificulta 1,14.
Hacéis perfiles también, entiendo que el perfil del comprador es importante dentro del informe. ¿Está variando, está cambiando desde que iniciaste estos informes? ¿Ha variado ese perfil? En este informe no hemos hecho un análisis del perfil del comprador. En el anterior sí que hicimos un análisis muy exhaustivo de las nacionalidades de los compradores. Es cierto que, que en todo, especialmente la vivienda prime, está muy condicionada por cada vez más por un comprador patrimonial que compra a través de sociedades. Sigue habiendo el comprador nacional, persona física, pero aparece cada vez más, especialmente en los códigos postales más prime, un comprador patrimonial que compra a través de sociedad, un comprador más internacional. Por lo tanto, la demanda es cada vez mayor. Por eso en determinados códigos postales como Recoletos, pues realmente es que estamos en unos niveles de precio elevadísimos. ¿Y cómo ha sido el año 2025? Porque creo que habéis hecho, ha sido el año de mayor presión del precio de ese ciclo reciente. ¿Cómo ha sido ese incremento? ¿Cómo ha sido esa evolución mirando al 25? Pues el 25 ha sido... nosotros analizamos en el informe los datos del portal del notariado, ¿no? A partir de esos datos. Hoy hemos conocido esos datos también, sí, poníamos sobre la mesa. Exactamente, si lo has comentado antes. Desde el año 2014. Entonces, hasta ahora, el 2025 ha sido el año que mayor presión ha ejercido sobre el precio, donde mayores subidas de precio se han alcanzado. En el año 2025 destaca especialmente Aravaca, el código postal 28032 de Aravaca, con una subida espectacular que, sin embargo, luego en el primer trimestre del 2026 se ha ralentizado, solamente ha subido un 1%. Entonces los precios siguen subiendo en el prime, siguen subiendo en las 20 zonas analizadas, en 19 de las 20 zonas analizadas. Los precios en el primer cuatrimestre de 2026 siguen aumentando, se sigue revalorizando el mercado, pues por lo de siempre, una demanda muy consolidada, una oferta limitada a la existencia y lo que iba a decir, que en Aravaca solamente ha aumentado 1%. Entonces, no, disculpa, estaba hablando de que solamente en 19 de las 20 zonas sigue revalorizándose, con una excepción muy sorprendente, que es Jerónimos. Jerónimos sorprendente, en el primer trimestre ha bajado cerca de un 2%. Entonces, estamos muy pendientes de ver qué va a pasar en el segundo trimestre. ¿Podemos estar ante un cambio de ciclo? Bueno, de momento ¿podemos los asistido, datos... según los datos, te iba a decir, según decíamos, hacemos esos datos económetro, haces ese económetro, pero según por ejemplo, datos geoestratégicos, geopolíticos, todo lo que nos está rodeando, ¿puede ser que estemos ante un cambio de ciclo en el sector no del sé si tanto prime, como un cambio de ciclo. Nosotros hemos analizado, que es algo que aporta bastante valor en este informe, hemos hecho 2 análisis econométricos para analizar los shocks económico, político, geoestratégicos, todos estos acontecimientos, shocks, cómo influyen en el precio. Y de momento, Hormuz, no tenemos, los datos sale no significativo, estadísticamente no significativo. Por lo tanto, de momento no podemos afirmar que sea un cambio de ciclo. Lo que sí podemos afirmar es que de esas 20 zonas, 19 siguen subiendo, una ha empezado a bajar, que puede ser una cosa puntual de un trimestre, y entonces estamos a la espera. Sobre que estar muy atentos a lo que pueda ocurrir a esos mercados, datos. Y estando muy atentos, decía, a estos mercados, al mercado de la inversión inmobiliaria, como plataforma de inversión inmobiliaria, está Equo. Claro, decíamos, Javier, acabáis de lanzaros al mercado con una previsión importante, porque detrás de vosotros hay 30 años de experiencia en el real estate y además con tecnología propia. Y pues según vuestras provisiones prevéis canalizar 20 millones de euros en el primer año. Sobre todo, lo que hacéis es permitir al inversor particular acceder a operaciones con criterios institucionales. ¿Esta es la primera vez como plataforma de inversión inmobiliaria que se hace esto? Bueno, al final, como bien has comentado, nosotros venimos del mundo inmobiliario de toda la vida, llevamos más de 30 años haciendo promoción, ¿no? ¿Y entonces, dónde venís vosotros? Nosotros estamos principalmente en el sur, tenemos oficina en Sevilla, ¿no? Es uno de los sitios donde estamos, por ejemplo, ahora haciendo 40 apartamentos, 40 viviendas, ¿no? Y aquí en Madrid, ¿no?
al final, después de 30 años, ¿no? con un sector pues, que todos sabemos que en España es el rey, ¿no? Pero que al final pues, es muy tradicional. Había unos socios antes, ¿no? Como por ejemplo la banca, que ayudaba a los promotores a crear vivienda, ¿no? Y ahora básicamente pues están poniendo más pegas o están ayudando menos, ¿no? Ya no es un socio, sino es un proveedor, ¿no? Más. Y nosotros entendimos que hace falta vivienda, ¿no? Esto está claro, los precios están al alza. Nosotros entendemos que el ciclo pues depende también mucho de la zona geográfica, ¿no? Las zonas prime de las que estabas hablando y las zonas donde hay excesiva demanda ahora mismo, pues creo que el ciclo va a seguir, no sé si tan al alza, pero por lo menos no va a caer. Y luego, pues, esa necesidad de vivienda lo que nos hizo a nosotros es plantearnos, oye, ¿cómo podemos eficientar todos estos procesos, digitalizar y dar acceso, ¿no? a la gente a poder entrar en realmente el mundo inmobiliario, que es la creación de vivienda y la posterior venta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a crear nuestra propia tecnología, ¿no? para poder eficientar cada uno de los pasos o puntos de la cadena de valor del inmobiliario, ¿no? Desde la identificación de oportunidades hasta la financiación, ¿no? o estrategia de financiación, dependiendo del pool que se necesite o lo que mejor venga para el proyecto, y luego, pues lógicamente, la venta y la desinversión, ¿no? Al final estamos dando ese acceso a la financiación alternativa, ¿no? Pueden ser personas particulares, family office, inversores institucionales, y al final la idea es eso, ¿no? Pues unirnos para poder crear esa vivienda que hace falta en los diferentes sectores y en zonas estratégicas. Y acabáis de empezar. Acabamos de empezar con la plataforma, ¿no? O sea, al final el negocio inmobiliario, pues después de 30 años hemos hecho un montón de promociones, un montón de vivienda. Y bueno, queremos intentar pues compartir este know-how nuestro con las personas para que puedan entrar en este mundo a invertir y a crear valor. ¿Qué habéis visto en el mercado en este momento que no hayáis visto anteriormente para incorporar esta plataforma inmobiliaria de financiación? Yo creo que bueno, primero la tecnología te sirve para apalancarte y poder hacer una serie de operaciones que antes no se podían hacer, una serie de controles y gestión que antes no se podía hacer, ¿no? Y por tanto llegar a inversores más pequeños, pero poder gestionar ese pool de inversión de una forma pues eficiente, ¿no? y eficaz. ¿Y qué esperáis del mercado? Porque estoy entrando justo en la página. Decíamos, acabamos de empezar invertir para un particular, para un pequeño inversor particular, para Family Office, para quien quiera invertir. ¿Desde cuánto dinero se puede invertir? Nosotros abrimos el espectro a que la gente pueda invertir desde 500 euros, ¿no? Es verdad que no es el ticket medio, ni mucho menos que tenemos, ¿no? No somos una plataforma de crowdfunding, pero sí creemos que como somos capaces de gestionarlo, pues no debemos de poner un límite, ¿no? Al final la idea es esa, ¿no? Entender cuál es el proyecto inmobiliario, cuáles son las necesidades financieras y estructurar ese pool de financiación de la forma que mejor venga al mismo proyecto, ¿no? O sea, pues porque voy a tener igual preventas si estamos en una ola de crecimiento, ¿para qué voy a vender con descuentos? Igual cuando la promoción vaya pues avanzada podemos vender ganando, ¿no? más dándole más rentabilidad al proyecto, ¿no? Porque me voy a poner las esposas desde el principio y ya no voy a tener, ¿no? Me suben los costes, no puedo subir ingresos, pues al final es difícil promover ahora, ¿no? Entonces, toda esta parte, pues al final tiene un mundo financiero detrás. Nosotros emitimos un producto financiero que al final su colateral, ¿no? Su garantía es el inmobiliario, ¿no? Y es donde se genera el rendimiento. Y son proyectos de todo tipo, lo está viendo, proyectos de plusvalía, de préstamo y también de alquiler. Por supuesto, sí. Al final nosotros pues estamos haciendo proyectos de diferentes tipos. Tenemos, como te digo, las zonas geográficas muy marcadas. Creemos que eso hace que se disminuya el riesgo, ¿no? El tener
claro, las zonas prime y las zonas donde hacer las promociones. Ahora estamos haciendo una promoción pues espectacular en Marbella, en Las Chapas, de 7 villas de lujo, pero también estamos haciendo 40 apartamentos en Sevilla de un ticket medio, ¿no? Apartamentos de en torno a 100 metros, ¿no? Lo que decíamos que era... Y habéis empezado por Andalucía, por lo que veo. Marbella, bueno, Sevilla, Málaga, este mercado nosotros para vosotros ya conocemos muy bien Andalucía, estamos allí de toda la vida, nuestra constructora también está allí y entonces, bueno, lo conocemos, ¿no? Pero también hacemos cosas en Madrid es más difícil la promoción, pero sí que, por ejemplo, estamos comprando pisos en zona prime, ¿no? En la calle Serrano, en la calle Luchana, estamos dándoles valor, estamos remodelando completamente, no es un lavado de cara Javier, te voy a decir la pregunta, porque decimos, es muy difícil encontrar producto prime, no sé si resulta casi imposible en este momento encontrar ese producto aquí en el centro de Madrid. Hay que quemar mucha suela de zapato, ¿sí? Hay que moverse mucho y hay que estar ahí porque la verdad que bueno, hay una demanda altísima y todo vuela, ¿no? Entonces tienes que ser muy rápido y eso la tecnología nos permite analizar muy rápido, identificar muy rápido y saber bien si el proyecto puede llegar a buen puerto en horas, ¿no? Para poder lanzar una oferta y que no se escapen las oportunidades. Bueno, nos vamos a ir, porque si hablamos de lujo, ahora vamos a hablar de Homestaging, con la siguiente invitada que nos acompaña, que es Beatriz Arroyo, ella es CEO de Pon de Alma a tu casa, como le decía antes, le saludaba. Y ahora vamos a hablar de Homestaging, es algo que viene para quedarse, ¿verdad? Pues sí, sí, lamentablemente sigue siendo un poco a veces todavía desconocido, sobre todo para la mentalidad española. Sí. A la gente le cuesta mucho todavía el pensar que tiene que invertir en una vivienda que va a vender. Ajá. Es ¿Cómo vestir una vivienda para venderla mejor? Claro, o sea, la cuestión es que se acortan mucho los plazos con el homestaging y vendes mucho mejor. Me gustaría que hacer un inciso sobre que la gente cree a veces que especulamos. A mí me han llegado a decir en el perfil de Instagram, claro, es que lo pones así tan bonito que realmente estás como disimulando. No disimulamos nada. De hecho, si la casa tiene un vicio oculto, evidentemente no se disimula porque eso es ilegal. O sea, lo que hacemos es optimizar viviendas muchas veces, la mayoría de las veces, muy antiguas, que no se ponen en valor, que se sacan fotografías feas, oscuras, sin optimizar de verdad las viviendas. Lo que se hace es que se saca el máximo potencial de las viviendas con el homestaging. No es solo decoración, es una estrategia de marketing que se utiliza para muchas cosas. O sea, en una vivienda hay que limpiarla, hay que ordenarla. Yo he ido a acompañar a inmobiliarias de lujo, no voy a decir nombres, que han enseñado viviendas de 2 millones, 3 millones de euros, que ni siquiera la inmobiliaria, con los honorarios que se cobran, lo siento, pero es así, ni siquiera las limpian. O sea, si vas por la vivienda enseñándola y te vas manchando la ropa, o sea, es una cosa que no sé, pues que no se debería tolerar, siendo además un propietario, ¿no? Y yo en esto hago mucho hincapié. Porque esto está más desarrollado, Beatriz, en otros países que en España, ¿no? Totalmente. En Estados Unidos, más o menos, según los estudios un poco así que tenemos en el foro que también organizo, el mayor evento de homestaging y marketing inmobiliario, tenemos datos y cifras de que en Estados Unidos entre el 70 y el 90% de todas las viviendas que tienen las inmobiliarias y que se ponen en el mercado pasan por un homestaging previamente. La mayoría de la gente no concibe sacar una vivienda como se saca en España. O sea, con fotos oscuras, las persianas bajadas, con un inodoro con la tapa abierta, todo desordenado, lleno de elementos personales. Otra cosa que hacemos mucho en homestaging, aparte de la decoración, que es un punto muy fuerte e importante, es despersonalizar las viviendas. O sea, el potencial comprador quiere llegar allí e imaginarse su vida allí. Claro. O sea, no quiere ver el cuadro, el crucifijo, el no sé qué, del partido de fútbol de su hijo. O sea, no. Entonces, bueno, todo eso es lo que utilizamos en homestaging. Bueno, ¿tú cuánto tiempo llevas haciendo homestaging, trabajando? Porque decías tú, organizaste, impulsaste el primer mayor evento, que es ese Foro Nacional de Homestaging y Marketing Inmobiliario, en edición, 3 ediciones creo que lleva, ¿no? Llevamos dos muy exitosas. Y tú comienzas aquí, o sea, en Ponte Alma a tu casa, tras 20 años de trayectoria de periodista y experta en comunicación corporativa, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese salto? Es un salto, no sé si decirme, casi mortal, ¿no? Atrevido, cambiar de repente de una profesión a otra muy diferente. Atrevido sí, lo sufre mi familia, pero es verdad que la pandemia para mí fue un zarandeo importante
de querer hacer algo diferente. O sea, llevaba más de 20 años como periodista, especializada en comunicación corporativa, de marcas, proyectos, siempre muy ligada al sector construcción y al sector inmobiliario. De hecho, sigo ayudando a marcas y a emprendedores, a pymes y micropymes. De vez en cuando sigo teniendo proyectos que me piden que sea asesora externa de comunicación corporativa porque tengo ahí mucho peso y es mi zona de confort. Pero es verdad que tenía ganas de hacer un proyecto propio, de emprender, de tener algo más tangible y me lancé al mundo del emprendimiento, que es un mundo muy duro, a veces muy solitario, sobre todo en los comienzos, pero es verdad que a la vez es maravilloso. O sea, es un mundo muy ilusionante, muy creativo y la verdad es que me di cuenta que podía hacer lo mismo que hacía con las palabras, pero con los espacios, ¿no? Y bueno, ahí me lancé. Estás ahí, ¿no? Compone Alma tu casa. Alma tu casa. Sí. Bueno, ahora seguimos hablando, porque ¿qué os parece si nos trasladamos hasta Mallorca? ¿Os parece bien? Fantástico. Sí, ¿no? Porque es un Maravilloso mercado de lujo lugar. por excelencia, pero en este caso vamos a hablar con un estudio de arquitectura, uno de los grandes prestigiosos es el de Antonio Obrador, y creo que podemos saludar ya a María Chocarro del estudio de arquitectura Antonio Obrador. María, bienvenida, buenos días. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo Muchas estamos? gracias ¿Qué por tal? acogernos Buenos en el días. programa. Estás en Mallorca, ¿verdad? Sí, aquí estoy en Palma. Oye, ¿cómo se despierta la ciudad? Pues muy bien, como sabéis, preciosa y con buen tiempo por ahora. Bueno, buen tiempo. Bueno, decíamos, nos íbamos a ir y nos acercamos para conocer esos grandes proyectos, fundamentalmente que estáis realizando en el sector hotelero, trabajando también en el sector residencial y con otros grandes proyectos de la altura del Museo de Basa Blanca, fortalezas militares como el Castillo de Beninac y también otros de los importantes para vosotros como es Can Rocat. ¿Cuántos años, María, lleváis haciendo proyectos de este tipo, en el que hay que repensar los espacios, ¿no? ¿Y cómo ha sido ese cambio en la evolución del estudio de arquitectura? Pues mira, el estudio Antonio Obrador tiene una trayectoria de más de 40 años en la que la actividad ha sido principalmente en residencial, como decías, privado y también hotelero, ¿no? Y bueno, también en el estudio nos gusta somos muy multifacéticos, es un estudio que abarca desde la arquitectura, el interiorismo, el paisajismo, entendemos como todas estas disciplinas en una, como muy multifacético de alguna forma, y siempre estamos abiertos a los retos, ¿no? Retos como pudo ser, como mencionabas, Can Rocat, que es una fortaleza militar que es un hotel como ya sabéis. Y bueno, importante y difícil de hacer una reconstrucción como la que se hizo. Yo no sé si ha sido un reto casi arquitectónico realizar una obra en este sentido, ¿no? Porque se hizo ¿cuántos años hace que se hizo el Can Rocat? Bueno, es que el proceso ha sido un proceso largo, ¿no? Desde que obtienes las licencias, desde su transformación con militar a poder empezar a solicitar una licencia como hotelero, hasta que se abrió con todas las obras y todos los retos que conllevó, especialmente para adaptarlo, siendo una fortaleza militar, para adaptarlo a las condiciones de habitabilidad que necesita un hotel de gran lujo como es ahora, ¿no? Entonces, en su momento parecía una locura, pero bueno, Antonio Obrador, quien ha sido y es la cabeza del estudio desde entonces, bueno, tuvo ahí como una gran visión, a pesar de que todo el mundo le decía que era una locura, y bueno, gracias a eso hoy es el hotel que creo que es. ¿Qué proyectos estás ahora mismo, María, trabajando dentro del estudio de arquitectura? ¿Cuáles son esos proyectos importantes un poco también? Porque decía yo que trabajáis con cadenas hoteleras, fondos de inversión. ¿En qué estáis trabajando ahora mismo? Ahora mismo estamos trabajando principalmente en Baleares, Madrid y Barcelona, así que trabajamos tanto en la península como internacionalmente, pero actualmente estamos con un proyecto hotelero en Formentera, en Barcelona y Madrid también hoteleros y residencial privado. Normalmente las cadenas, los hoteles con los que trabajamos son independientes, no son tanto cadenas.
aunque bueno, a lo largo de la historia del estudio pues se han desarrollado todo tipo de hoteles, no más de 550 habitaciones, pero ahora mismo los clientes que tenemos son independientes y la inversión también es independiente. Uh-huh. ¿Cuáles son los retos urbanísticos en este momento? Bueno, retos para un estudio de arquitectura. ¿Por dónde pasa? ¿Ha cambiado mucho ese reto que os ponéis en el día a día? O sea, yo creo que la situación ha cambiado mucho, ¿no? De hace unos años a esta parte y hay que ir adaptándose en todos los sentidos. Nosotros en el estudio hemos hecho mucha rehabilitación, que creo que es un camino que se debería seguir, ¿no? Por toda la problemática que hay actualmente, tanto en toda España y en las islas más por su propia limitación del territorio. Entonces, bueno, eso hace que haya que ir adaptándose a los nuevos tiempos y no sabría decirte exactamente qué reto en concreto, pero bueno, es una cosa generalizada de evolución de la profesión, de responder y de la capacidad de transformación que hay que tener. Uh-huh. Hablabas, fíjate, decíamos, estáis en Mallorca hablando de la arquitectura y de vivienda. Nos toca vivir una época quizá de cambios muy intensos, ¿no? Quizás sea uno de los mayores de la historia y también está impactando también vuestra profesión porque habéis tenido que adaptaros. ¿Cómo se adapta a las necesidades del mercado la profesión de los arquitectos en este momento? Pues no sabría darte una respuesta, la verdad. Había varias. Sí, eso es. O sea, hay muchas que no sabría decirte exactamente por dónde nos vamos adaptando, pero bueno, es en términos de sostenibilidad, de identidad, de la rehabilitación que tenga una finalidad y un uso para que esos edificios rehabilitados siempre sigan manteniéndose vivos. Una gran variedad de aspectos que obviamente hay que tener en el momento de proyectar y con los clientes. Uh-huh. Bueno, habéis hecho o realizasteis o publicasteis en este sentido un libro muy especial para vosotros, que se llama Hotels, que recopila los trabajos más destacados de las reformas hoteleras. Cuéntanos un poquito qué contiene ese libro, qué explica por qué efectivamente es interesante, importante, ¿no? Hablar de cada espacio, de lo que refleja cada espacio, de cómo adaptarle a las necesidades y sobre todo por estos espacios tan especiales y particulares, como hablábamos de, por ejemplo, creo que el libro habla del renacimiento del Hotel Majestic en Barcelona, entre algunas de las reformas, o incluso de un patio andaluz del siglo XVIII en Málaga. Cuéntanos un poquito de este libro. Sí. Mira, este libro se publicó el año pasado, en 2024 ya, se llama Hotels, está publicado por el Viso, por la editorial Viso, y acoge algunos de los proyectos hoteleros que hemos hecho en el estudio. Y como bien decías, creo que refleja muy bien nuestra premisa de diseño del estudio, que es adaptarse a la identidad de cada lugar, ¿no? No es lo mismo, como decías, pues un patio andaluz que un hotel en Mallorca. Entonces creo que refleja muy bien esa variedad, ese eclecticismo de adaptarse un poco a las necesidades, a que el espacio te habla, a ser consecuente con el contexto donde se encuentra el proyecto social, natural, histórico, de materiales, de que tú entres allá y sepas dónde estás, respires ese entorno y que no sea igual a ningún otro, que tenga su identidad propia y que sea única y particular. Eso es muy importante para nosotros y creo que en este libro se refleja muy bien. Y aunque en este libro aparecen solo los hoteles, ahora estamos preparando otro libro que se publica, se va a imprimir como finales de mayo, junio, o sea que pronto podremos hacer la presentación. Y es un libro que... Espero que nos invitéis, sí. Claro, por supuesto. Espero que nos invitéis, porque la presentación, ¿dónde va a ser? ¿Va a ser en Mallorca? Oye, nosotros estamos dispuestos. Haremos una
presentación en Madrid y haremos ¿Ah, una sí? presentación en Palma. Así Pues que la de Madrid aquí, estáis invitadísimos. los invitados que tenemos aquí nos están diciendo que sí, que vamos a ir a la Encantados. presentación, ¿eh? Están encantados. Perfecto. Es un libro además que aúna muchos proyectos del estudio y tiene de una editorial europea muy célebre y tiene un enfoque que se sale un poco de lo arquitectónico porque es una editorial como más artística y tiene esta mezcla entre lo más artístico y la arquitectura que bueno, para nosotros siempre pues está muy vinculado, ¿no? Y hemos estado trabajando mucho en ello y estamos muy ilusionados con la publicación, así que por supuesto estáis más que invitados y pues estaremos muy atentos. Vernos pronto en eso. María, oye, ¿y cómo es trabajar en un estudio de arquitectura como el de Antonio Obrador día a día? ¿Os despertáis ya con las ideas pensando hacer qué podéis hacer en un edificio, por ejemplo, histórico? ¿Cómo se refleja ese cambio, esa idea en el día a día de vuestro estudio de arquitectura? Bueno, nuestro estudio es bastante variado según los días, ¿no? Porque tenemos proyectos que están en diferentes fases, ¿no? En las fases de anteproyecto, en la que todo es como más lluvia de ideas, más pensar, sentir el espacio donde vas, escuchar las necesidades del cliente, hacer, brainstorming aquí entre todo el equipo que somos, entre unos 10 y 15 entre interioristas, arquitectos y trabajamos mucho todos de la mano y como te decía antes, como con todas estas disciplinas, ¿no? Interiorismo, paisajismo, que el interior y el exterior tengan mucho que ver. Entonces, hay proyectos que los tenemos en esa fase, otros proyectos que están más en obra y ahí ya pues la parte más técnica, más constructiva de soluciones arquitectónicas y entonces depende mucho, cada día es diferente pero muchas veces con el ritmo frenético del estudio, cuando más puedes pensar en los proyectos es ya una vez que las luces se apagan y estás tranquilamente en tu casa dándole vueltas a los proyectos y ya aquí no se para, ¿no? Con las ideas hay que estar todo el día con las ideas, ¿no? Oye, ¿cuál es el se último? Quedan, de alguna forma. ¿Cuál es el proyecto en el que estás trabajando, María, ahora mismo? Pues ahora mismo en este proyecto hotelero de Formentera que te comentaba, también con un hotel aquí en Mallorca. También estamos preparando otro libro, aparte del que te comentaba, sobre posesiones mallorquinas, así más local, vinculando un poco con historia y con proyectos residenciales también, algunos de interiorismo, otros que incluyen también la arquitectura, rehabilitación, incluso la decoración, también al hilo de lo que hablaba la compañera sobre el homestaging, que estoy muy de acuerdo con lo que Estás muy de acuerdo con ella, la importancia, Beatriz, la importancia que tiene, ¿verdad? Encontrarse, la importancia que tiene, mostrar bien, sí. Eso es muy importante. Pues es que te van a faltar horas, María, en esas 24 horas para todo lo que haces realmente. Yo no sé si este puente puedes descansar un poquito o ni siquiera se piensa. Bueno, este puente me quedo aquí en Palma, que es como destino vacacional. Y es que lo tenéis todo, Tenéis todo, Sí. Tenéis mucha suerte, me lo tengo que decir. Muy bonito. Mucha suerte tenéis. La verdad que sí. Aquí tenemos la sede en Palma, en el centro histórico, en un edificio precioso rehabilitado también. Qué bueno. No sé si vosotros en el estudio de arquitectura utilizáis el homestaging, ¿alguna vez habéis utilizado? Bueno, no como un servicio aparte, sino que nosotros ofrecemos también servicios de decoración, como un todo, ¿no? Como esto, para nosotros es como que el límite no existe, es difuso entre la arquitectura, el interiorismo, la decoración, todo tiene que ir como en consonancia, en línea, y nosotros cuando podemos siempre tratamos de abarcar el proyecto al completo. Y estamos cambiando en eso, ¿verdad? Porque yo creo que en los últimos años se hace ese 360 tan necesario, ¿no? Para ver esos proyectos al 100%, ¿no? Yo creo que esto ha sucedido mucho después de la pandemia, después del COVID. Bueno, nosotros esto venimos haciéndolo ya desde siempre, diría. Quizás últimamente se le ha dado como
o sea, se ha entendido la importancia que puede llegar a tener, pero esto sí que es como una política que nosotros llevamos aplicando desde siempre, diría, porque es eso, es un todo, ¿no? Interior, exterior y hasta el último detalle. María, muchísimas gracias por acompañarnos. Quedamos pendiente aquí de la cita para la presentación del libro. Por supuesto. En Madrid. Esperamos que te podamos acompañar, creo que sí, ¿no? Ay, Se sí, apunta encantados. María Luisa, Javier y Beatriz, yo por supuesto, Perfecto. para asistir a esa presentación. Que vaya bien, que disfrutéis muchísimo de este fin de semana, de la isla, del entorno y sobre todo de esos proyectos de los que sois unos, me atrevería a decir, grandes avanzados en esta materia de la arquitectura, porque está reconocido el estudio internacionalmente, y además es que cada proyecto que hacéis le ponéis ponle el alma, como decía Beatriz, ¿no? En su ponle el alma a cada uno de los proyectos. Enhorabuena, María, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena, Gracias, un encantada. placer. Gracias, Hasta la próxima. gracias, hasta la próxima. Juan Estellín, Beatriz. Da gusto escuchar a veces María. Escuchar, como decir, bueno, es que hemos evolucionado en los últimos años, lo hemos hecho bien. Es verdad que yo creo que en España está cambiando esa tendencia, ¿no? Que teníamos quizá, no sé si a dejar un poco aparte, ¿no? Parecía que todo se vendía y ahora no todo se vende. Tiene mucho que ver la imagen que ofrezca la vivienda, o en este caso el activo. Eso es muy importante. Sí, no todo se vende. Yo cuando vienen con esa frase, a ver, en el centro de Madrid, pues sí, a lo mejor casi todo se vende, pero no al mismo precio ni en los mismos tiempos. Yo siempre digo eso. No es lo mismo, y aún así sigue habiendo, yo siempre digo, hay más de 500.000 de viviendas anunciadas en Idealista, o sea, por algo será. Sí, hay muchísimas zonas de España, zonas rurales o otras provincias, zonas en las afueras que no se venden. No se venden. Bueno, todo se vende, María Luisa. Bueno, en Diza Consultores creo que el tema del homestaging y de presentar la vivienda adecuadamente creo que es algo que lo tenemos claro, que coincidimos con vosotras, la importancia, ¿no?, de presentar una vivienda de manera adecuada. Algunos compañeros que lo hacen. Además lo hacen muy bien por redes sociales. Sí. Lo hacen muy bien, sí, yo los veo. Lo hacen siempre. Fantástico. Entonces, bueno, yo creo que en Diza Consultores lo tienen claro. Esto. Y vosotros pasa lo mismo, ocurre lo mismo también, ¿no? Al final, cuando haces una promoción, lo importante al final es la venta, ¿no? Hay muchas cosas, pero hay que vender. Bueno, y luego los materiales, la sostenibilidad. Sí, bueno. Pero al final hay que vender el producto, ¿no? Bueno, voy a saludar a, creo que nos acompaña Valeria Daglec, ella es Country Manager en España de Quality. Valeria, creo que nos puedes escuchar. Hola, buenos días. Sí, perfecto, ¿me escuchan? Estás? ¿Qué tal todo? ¿Bien? ¿Qué tal? Un gusto, bueno, muy bien. Bueno, vosotros acabáis de aterrizar en España. Sois de origen francés, fue una compañía fundada en el año 2011. Que estáis muy consolidados en Europa como Procter, dando soluciones al sector inmobiliario, y aterricéis ahora mismo en España, dando soluciones también digitales al sector. ¿Haciendo qué exactamente, Valeria? La pregunta del millón. Bueno, en realidad nosotros ofrecemos una solución digital para el promotor inmobiliario y, como tú bien decías, estamos posicionados en Francia hace ya más de 10 años y hemos empezado un recorrido de expansión internacional hace un poquito más de un año, recién aterrizando en España, y la idea es acompañar al promotor en este camino de digitalización que hoy por hoy es un gran desafío y también una muy buena oportunidad. ¿Y qué tiene el mercado español para que aterrice Quality en este momento? La verdad es que yo creo que era el paso por excelencia que teníamos que dar en este momento. España, hoy por hoy, si tengo el último dato en cabeza, creo que somos el cuarto país con más desarrollo en la vertical de construcción. Hay muchísima velocidad en este sector y, por otro lado, también es un sector que está buscando profesionalizarse, está también teniendo una deuda en todo lo que es digitalización que viene arrastrando hace un buen tiempo. Entonces, hoy por hoy se han juntado todos esos elementos. Se tiene que dar respuesta a este nuevo nivel de actividad que se nos vienen para los próximos años. Y si no hay digitalización de por medio, va a ser muy complicado. Vale, vosotros venís aquí con el objetivo de transformar la forma en que promotores, constructores y equipos técnicos gestionan precisamente sus obras y esos procesos
de postventa. ¿Venís a revolucionar, venís a hacer un cambio de paradigma en el sector de la obra, de la construcción, de la postventa, que venís a aportar vosotros al mercado, que sea diferente a lo que existe ahora mismo? Por un lado, en realidad, es una excelente pregunta porque todos hoy por hoy queremos participar en este gran cambio de la digitalización, todos queremos hoy por hoy aplicar tecnología y el problema empieza a surgir cuando hay tantas opciones que uno no sabe por dónde empezar. Quality está pensado como una solución específicamente para el promotor, cuando históricamente, por lo general, hay muchas soluciones que dan respuestas fragmentadas, es decir, tienes soluciones pensadas exclusivamente para la postventa, soluciones mucho más técnicas pensadas para la construcción, y Quality pensó en el promotor, que hasta el día de hoy, básicamente, para la gestión de sus promociones dependía mucho de esos reportes que va recibiendo esporádicamente de sus equipos. El poder tener información y datos en tiempo real hacen una gran diferencia en su gestión del día a día. Entonces, revolucionar, no sé si necesariamente es la mejor forma de verlo. Creo que es una necesidad que está hace mucho tiempo en el mercado, pero sí creo que hoy por hoy se han dado todos esos elementos que hacen que el promotor realmente empiece a descubrir esa necesidad y a saber que hay una solución pensada para él. Siendo esta empresa de origen francés y haciendo ese baremo con el resto de países, ¿en qué nivel de digitalización se encuentran en este caso, como decías tú, promotores y constructores en España con respecto a otros países donde está presente Quality? A ver, hablábamos hace poquito de por qué España. Y sí, es verdad que hay una gran oportunidad en cuanto al nivel de desarrollo que estamos viviendo, pero también debo admitir que hay una oportunidad porque, como te decía recién, hay una deuda de falta de digitalización. Somos la construcción en general, digamos que es una de las industrias que tarda más, es de los últimos eslabones que quiere digitalizar, pero en particular España y en comparación con nuestros compatriotas europeos, es verdad que viene un poquito lento en ese cambio. Y creo que hoy, al menos desde la ideología, ha habido un gran cambio. Hoy por hoy creo que están todos a la labor de querer cambiar y el problema se encuentra un pasito un poco después. Es decir, ok, estamos dispuestos a hacer algo, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Y por dónde empezamos? Habéis empezado, creo que por Barcelona. En este caso eres la sede de la compañía allí. Tenemos sede aquí, pero trabajamos a nivel nacional. De hecho, la aplicación como tal es lo suficientemente diversa para poder aplicarse a cualquier tipo de tamaño de promotor y mucho más a cualquier tipo de geografía. Así que me toca viajar un poquito por toda España, ¿Así? Con mucho gusto. Y ¿Vendrás el a equipo Madrid? también está... Sí, claro, de hecho estamos... ¿Vendrás a Madrid? Bueno, oye, pues sí. Te invitamos para que nos acompañes aquí en el estudio. ¿Te parece? Un placer. Tenemos el evento también de CIMA, viniendo en un par de días, que seguramente estaremos cruzándonos con varios compatriotas del sector. Y vamos a cruzarnos allí en los pasillos porque nosotros vamos a estar presentes haciendo programación en el CIMA. Tengo que anunciarlo ya durante el miércoles y el jueves, si no me bailan las cifras, creo que es 19, 20 o 20, 21 de mayo en ese salón tan importante. Espero que nos veamos, nos crucemos en los pasillos y charlemos un ratito más. ¿Te parece, Valeria? Será un gustazo, claro que sí. Muchísimas gracias y enhorabuena, A ustedes, muchas gracias. Adiós. Gracias, un placer. Adiós. Estamos a punto ya de terminar. Esto se nos ha ido muy rápido, ¿no? Nos queda nada menos de un minuto, nada. Rápido, ¿no? Rápido. ¿No es una última frase? Pues no sé, hay una última frase para terminar. ¿Qué esperas? Bueno, espero... De ICO. Javier, ¿qué esperas? De ICO esperamos eso, pues atraer la inversión inmobiliaria a todo el mundo, ¿no? Que la gente pueda participar de crear vivienda, que creo que ahora mismo es necesarísimo, es una prioridad en nuestro país. María Luisa. Podéis descargaros el informe de la web de Diza Consultores para ver todos el detalle, los datos y seguiremos trabajando para seguir muy de cerca. ¿Próximo informe cuándo lo tendremos? Pues en un par de meses. ¿En un par de meses? Sí. Bueno, volveremos a hablar de A ver qué tal. Beatriz. Bueno, a mí me encantaría que la gente viera homestaying en vez de como un gasto, como una inversión, la mejor inversión posible que alguien puede hacer con su casa.
Bueno, eso es lo importante, ¿no? Sí, es muy importante. Aparte del interiorismo y las reformas que también las hacemos en Ponle Alma a tu casa, el homestay es la mejor inversión que alguien puede hacer en su patrimonio. ¿A ti te queda tiempo o horas en el día? Pues muy trabajando, pocas, ¿no? Muy pocas, ¿no? Y también estás en el mundo de reforma. Muy pocas, sí. Además estudio y me formo más por las noches, eso sea una locura. Bueno, pues animamos a la gente joven también, ¿no? A que lo haga. Sí. Que es lo importante. Necesitamos ese talento y ese ejemplo, ¿no? También para la gente más joven y que se anime a este sector. Que tan importante y tan bonito es. Sí. Gracias por acompañarnos también. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ya lo saben, ti. les esperamos aquí la próxima semana con otro programa más de Intereconomía Inmobiliario para analizar la actualidad informativa que nos dé la semana. Gracias.